Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo quería hablar un poco del arte de sanarnos y ayudar a sanar, y de cómo la medicina ha ido evolucionando en los dos sentidos, con lo cual haremos un recorrido, ¿vale? Bueno, ¿podéis apagar la luz, por favor? Gracias. Bueno, el arte de sanar y ayudar a sanar es todo un proceso de aprendizaje en el que se unen y complementan el deseo de comprender que somos un todo con el universo y con su creador. En la evolución del ser humano, esta se fundamenta además en la ayuda que los hermanos mayores nos brindan para que podamos desde aquí ejercer este arte. En el proceso de reencarnación, el hombre comprende la necesidad que tiene de curar sus dolencias, que en el cuerpo principalmente siente, notando que solo sanando su ser y su espiritualidad es como realmente encuentra su bienestar. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado superar la enfermedad y vencer la muerte, investigando, desarrollando, junto con sus capacidades intelectuales, el avance científico, buscando por sí mismo el bienestar psicofísico, comprendiendo que el cuerpo corresponde a su ser espiritual. El hombre siempre buscó desde que tenemos conocimientos escritos su propio bien. Y en la era de la prehistoria, la noción de cuidados estaba orientada a aliviar el sufrimiento. Los antiguos pobladores del planeta vieron en la enfermedad la influencia de espíritus malignos. Consideraban que eran siempre un castigo. Las enfermedades son tan antiguas, por eso, como la vida misma. Tienen su origen a través de organismos elementales como virus, bacterias y los protozoarios, los patógenos, que ya fueron para especies más evolucionadas que aparecieron posteriormente. El hombre se hallaba sometido a la naturaleza, evolucionando con la construcción de objetos de trabajo, el dominio del fuego y el uso de la cerámica, y aprendiendo el lenguaje para compartir con otros seres este conocimiento. Después, con el paso a la etapa recolectora, a la agricultura y luego a la ganadería, cambiando de este modo su forma de vida, su estado de salud, apareciendo las caries y todos los procesos gastrointestinales que hasta ese momento no habían tenido. Al reemplazar el pescado y al reemplazar la carne, ya no tenían que masticar igual, puesto que casi siempre lo comían medio crudo, aunque intentaran asarlo. El uso de las hierbas como elementos curativos fue el inicio de la medicina. Pese a seguir utilizando el uso de conjuros y ritos mágicos que realizaban los sacerdotes o los chamanes. Y ahora sigamos este viaje. En la medicina del antiguo Egipto trabajaban conjuntamente el médico, el sacerdote, el encantador, porque creían que la enfermedad era la demostración física de una posesión del cuerpo enfermo por agentes sobrenaturales, casi siempre por espíritus malignos, por mal de ojos. La envoltura corporal era el elemento natural para alcanzar la vida eterna. Su destrucción evitaría lograrlo. Por eso, para ellos, la muerte en las que se destruía el cuerpo físico
como podía ser con un fuego, para ellos era la peor muerte, porque luego no tenían cuerpo físico para alcanzar la otra vida. Los guerreros embalsamadores adquirían un alto grado de conocimientos y solo trataban las enfermedades que sabían curar. Las demás decían que eran procesos demoníacos. Hacían diagnósticos siguiendo una secuencia de preguntas al paciente, investigando sobre sus allegados para encontrar el origen directo o indirecto del sufrimiento, buscando la existencia de antecedentes familiares. En caso de recaídas, verificaban si el tratamiento era el adecuado y si no, lo modificaban. La farmacopea médica estaba muy desarrollada y se hacía siempre bajo prescripción médica, siguiendo un estricto protocolo. Utilizaban minerales, vegetales y productos animales para producir los medicamentos. Existía un alto grado de conocimiento del cuerpo, en parte al ejercicio de la momificación. Por eso, hace 4000 años ya contaban con médicos especializados. Combinaban sus conocimientos fisiológicos con las invocaciones mágicas. Y además, para ellos la medicina era un bien social. Disponían de masajistas, con lo cual utilizaban el masaje. Y también tenían alquimistas, cuya función era encontrar sustancias mágicas que curasen, y además buscaban siempre rejuvenecer el cuerpo. La medicina en la antigua Mesopotamia, donde curar era eliminar los síntomas que hacían infeliz al ser humano y les daban tratamiento para liberarlos de sus dolencias, pero ellos ya sabían que la muerte no la podían curar y la asumían. Los productos que utilizaban como medicamentos eran procedentes del reino vegetal, como sal, tomillo, mirto, sauce, hojas, raíces, resinas y productos de animales como la serpiente, la tortuga, grasas vegetales y grasas de animales y huesos. Para cada enfermedad disponían de diferentes métodos y oraciones. Fijaros, y oraciones, ¿vale? Su conocimiento de la anatomía era muy escaso, al contrario que los egipcios, al igual que el instrumento quirúrgico que utilizaban. Eran muy versados en astronomía y matemáticas. El rey Hammurabi creó el código legal que contemplaba los aspectos de la seguridad social y la justicia. Ellos utilizaban la ley del talión, donde los esclavos no tenían ningún derecho. Todos los derechos los tenían principalmente los poderosos, y según iba bajando de clase social, iban perdiendo derechos, ¿vale? El médico podía cobrar su salario, pero solo cuando curaba. Si tenía que tratar a algún esclavo y no conseguía curarlo, tenía que pagarle al dueño del esclavo un esclavo nuevo. O sea, tenía que darle a cambio otro esclavo, ¿vale? Porque para ellos era como una manera de: has fracasado, pues tienes que repararlo.
Bueno, la medicina en la antigua Grecia, donde se abrió una escuela de medicina en la ciudad de Cínido en los años 700 antes de Cristo, fijaros, donde Admeón de Crotona, con su tratado de anatomía, trabajó en esta escuela. Y aquí tuvo su origen la práctica en la observación médica y en la observación del enfermo. Hipócrates de Cos, considerado el padre de la medicina por la elaboración de sus tratados, abarcando temas como la ginecología, la cirugía, y de él nos viene el juramento hipocrático que tienen que hacer los médicos al terminar, ¿bien? Que es un código ético. No sé si sabéis todo lo que es lo que significa. Algunas cosas. ¿No puedes decir tú todo? Bueno, ellos tienen que prometer, bueno, aquí hay un médico, lo podrá decir mejor. No me lo acuerdo de memoria. Bien. Pues que son responsables del cuidado del enfermo y se comprometen a tener esa responsabilidad. De hecho, el médico hoy en día sigue igual, estudiando y sigue investigando. Pocos son los médicos que terminan la carrera de medicina y se dan por satisfechos. O sea, ellos mismos tienen la responsabilidad de seguir estudiando. O sea, quiero decir que de ellos mismos nace o debe de nacer, claro. Bueno, Galeno de Pérgamo fue pionero en la observación científica de los fenómenos fisiológicos, autor de más de 300 obras. Fue médico de los gladiadores, con lo cual es considerado el primer médico experto en medicina del deporte. Los remedios eran muy elaborados en Grecia y utilizaban especies de plantas donde el farmacéutico era una persona muy importante junto con el médico. ¿Bien? Todos los medicamentos estaban prescritos por el médico, que es el que daba la orden, y el farmacéutico, su función era elaborarlo. Tenían un protocolo muy estricto y no podía hacerlos como a él le pareciera, sino que ya el médico le daba las pautas. Otra profesión muy importante en Grecia era la comadrona, la partera, la enfermera. Bueno, y nos metemos ya en Roma. La medicina de Roma era esencialmente griega, puesto que casi todos los médicos habían aprendido allí. ¿Bien? Su desarrollo fue religioso, porque aunque los médicos habían aprendido, algunos en Grecia, otros no, pero confiaban en que primero era el Dios el que atendía y el que llevaba la voz cantante, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, aún así, los romanos nos dieron para la posteridad 3 contribuciones muy importantes, ¿vale? Como son los hospitales militares, el saneamiento. Todo el mundo habrá ido a ver las termas romanas y los baños romanos, ¿bien? Y además ellos legislaron la práctica de la medicina. Cornelio Celso, con sus 8 libros de medicina, recomienda hasta 34 fórmulas diferentes para las heridas. Plinio el Viejo, que fue escritor científico, decía que en la antigua Roma se vivía más saludable sin médicos, a pesar de que él
también practicara, pero bueno, no creía mucho. Bueno, ya vamos hacia adelante. La historia en la medicina china es muy antigua, ya que en la edad de piedra ya se utilizaba la acupuntura y las agujas, que se llamaban bian, eran de piedra. Sí, sí. En la edad de hierro y bronce ya se empezaron a utilizar las agujas metálicas y empezaron a utilizar la masifustión, que me he equivocado, perdón. La obra más antigua que se conoce apareció 3000 años antes de Cristo, siendo un canon de medicina interna. Luego ya, en el 1400 antes de Cristo, volvieron a retomar otra vez la medicina, le dieron otra nueva idea y a partir de ahí fue taoísta. Estuvo marcada por 3 emperadores, Fuxi, Shennong y Huang Di. Fuxi es el autor del I Ching, que me imagino que casi todos lo conoceréis. ¿Bien? Shennong es el padre de la agricultura y la fitoterapia, porque en la medicina china se utilizan mucho las plantas. Y Huang Di, el emperador amarillo, autor de la obra más representativa de la medicina tradicional china. Cuando yo estudié medicina china, todos estos libros había que saberlos, había que estudiarlos, con lo cual la medicina china sigue utilizando toda esa idea. Ha evolucionado poco, ¿vale? Se sigue utilizando casi todo muy parecido. Han cambiado pues porque ahora hay láser y hay como un instrumental que te puede ayudar, pero la base ha cambiado, no ha cambiado mucho. Bueno, este tipo de medicina china sigue siendo una medicina holística, ya que entiende que no existen enfermedades, sino enfermos. Tiene en cuenta no solo lo que sucede en un órgano, sino lo que sucede en la totalidad del cuerpo. Por eso, ve al ser humano como un todo. ¿Bien? Y se utiliza todas estas vías, se sigue utilizando la tierra, el fuego, el aire, y cada uno representa unos órganos. ¿Bien? Bueno. La medicina hindú. Esta medicina es muy rica. Ya desde entonces era rica en drogas y en preparados medicinales que se utilizaban en aplicaciones exteriores. Todavía no había aparecido el medicamento tomado, pero sí funcionaban los emplastes y se tomaban especias como pueda ser la cúrcuma, pero eso no era como una medicación, sino porque sabían de los beneficios. Eran unos expertos cirujanos. Esta medicina, dominada por la cultura Veda, 5000 años antes de Cristo, ya tenían textos de la ciencia médica en el libro Atharva, el conocimiento de la vida. Es el primer texto hindú con contenido médico. Ellos tenían la creencia de la reencarnación, pensaban que el ser humano está constantemente naciendo hasta que su karma, que es la suma de las acciones de las diferentes vidas, determinaba el destino en la próxima existencia. Lo introducía en el nirvana y lo fundía en el cosmos. Se consideraba el universo como un eterno ciclo de creación, conservación y destrucción. Eran grandes místicos y lo siguen siendo.
Los médicos ayurvédicos eran grandes sabios, eran muy espirituales y utilizaban la espiritualidad como forma de vida. Los fármacos eran muy variados. Chakaraka descubrió 500 y Susuta alrededor de 600. Eran expertos en cirugía, alcanzando un gran desarrollo en este arte y en material. Tratados como Salaya, bueno, perdonadme si no lo leo bien, Salaya Ayurveda, que se ocupaba de la extracción de los elementos de los cuerpos extraños. Salakaya se cuidaba de la curación de los trastornos de los ojos y de los oídos. Kaya Chikitisa, de la curación de las enfermedades en general. Esto que os estoy leyendo son tratados. Bhuta Vidya trataba sobre los tratamientos en los trastornos mentales. Agadatranta versaba sobre la fabricación de los medicamentos. Rasayana Tantra se ocupaba de los elixires. Vajikarana Tantra trataba sobre los estimulantes y afrodisíacos. Los textos médicos señalaban las 4 bases de la curación: el enfermo, el médico, la medicina y el ayudante. Y como veis, la medicina fue evolucionando, y fue evolucionando al ritmo que lo hacía la inteligencia del hombre. La medicina nueva, por así decirlo, el cuerpo se fragmentaba para crear especializaciones médicas. Ahí apareció el cardiólogo, el médico de digestivo, el otorrino. ¿Bien? Apareciendo de este modo cómo la mente y sus sensaciones necesitaban también de expertos. Las especializaciones llegan incluyendo nuevas técnicas. Todo un avance entre aparatos y técnicas, queriendo ser cada vez menos invasivas, buscando siempre el éxito de la curación y la prevención de las enfermedades. En la medicina, la medicina que conocemos aquí, la enfermedad y la muerte, pues es un fracaso. Hasta hace muy poco, el médico ha visto la muerte pues como un proceso más. Siempre cuando se moría un paciente, pues el médico lo sentía muchísimo. Como veis aquí, yo que he trabajado 42 años en un hospital, va variando terriblemente los aparatos, cada vez son más sofisticados y cada vez son menos invasivos, porque hasta las intervenciones quirúrgicas ya no se abre, al no ser que sea muy necesario, todo el cuerpo, sino que se hacen pequeñas incisiones. La medicina se va complementando cada vez más, sustituyendo las manos del médico. ¿Bien? Pero a su vez acerca más el médico al enfermo. Cuando yo empecé, el médico era don fulanito, don menganito, ¿bien? Y la clase de medicina o el trato que hacía al enfermo era muy paternalista. Hoy en día el médico se ha acercado tanto al enfermo que es uno más con él. Y al enfermo le puede tutear con una relación amigable. Hay excepciones, claro.
pero ya ha desaparecido esa imagen paternalista del médico que ahora es un ser humano más, gracias a Dios. Las nuevas tecnologías van incluyendo la robótica, la informática. Ya uno puede en el móvil descargarse, pues si ha ido al hospital, todo el informe y lo que el médico le ha dicho. Antes no, antes el enfermo con los nervios no se acordaba de qué le había dicho, volvía al día siguiente: Ángeles, ¿tú te acuerdas que me dijo que es que no me...? Pero ahora ya la medicina ha avanzado tanto que en el móvil tiene descargado, bueno, en casi todos los hospitales no, pero ya en muchos sí. Todo esto es para facilitarle la vida. La robótica está funcionando de maravilla en todos los pacientes que han perdido un miembro, o, por ejemplo, cuando los parapléjicos, ahora la robótica les ayuda muchísimo. Ya hay hasta programas en los que ellos ven ejercicios y se mueven, como mis nietos con la Play, ¿no? Que pueden estar haciendo cosas. Bueno, pues ya hay programas para que en hospitales donde hay parapléjicos o hay pacientes muy limitados, a través del entretenimiento, porque ya no es tan aburrido como antes bajar a rehabilitación, pues ellos pueden, que es de lo que se trata, de que pongamos nosotros esa parte para sanarnos, porque algunas veces cuando uno está enfermo piensa que depende exclusivamente de la experiencia del médico, pero uno siempre tiene que poner su parte, esa parte de esfuerzo, de ganas de superar esa enfermedad, ese optimismo para... Yo algunas veces he visto pacientes oncológicos muy graves y han dicho: a mí el cáncer conmigo no puede. Y bueno, sea por lo que sea, los he visto luego en la consulta muy bien, con sus revisiones, lógicamente, pero se puede decir que han superado, ¿vale? Bueno, el medicamento fue variando para tener un alto poder químico, bien, pero también, a pesar de ser mucho más sofisticados, hay una variedad tan grande que llega a las enfermedades. El avance ha sido muy importante. Ahí las empresas farmacéuticas y todo el estudio por parte de los químicos y de los científicos va haciendo que la medicina sea muy poderosa, pero la idea innovadora es que cada vez vaya siendo menos invasiva, aunque bueno, esto llevará su tiempo. El proceso de la enfermedad terminal requiere un cuidado multidisciplinar de profesionales expertos. Hay ahora esta especialidad. Hace años no existía, pero ahora sí existe. Y creció en la necesidad de asistir al enfermo y a sus familiares en este proceso, ayudándoles en este proceso. ¿Bien? Entendiendo que la muerte no es un fracaso, que tiene que llegar, y poniendo en manos del enfermo toda esa experiencia médica y farmacéutica que hay para que no sufra, ¿vale? Pero en su hogar, con los suyos, en su entorno, se ha vuelto a la muerte digna, a la muerte entre los suyos, no esa muerte fría que se puede dar en un hospital, sino acogido en su hogar, en su entorno, donde esos expertos profesionales enseñan a sus familiares cómo tienen que tratar. A veces se les enseña hasta cambiar una bolsa y a darles medicaciones muy específicas.
que antes era impensable, porque todo eso se hacía en el hospital. Pero la idea es que ahora el enfermo retome eso que era antiguo, que la gente moría en sus casas. Pero el hombre, deseoso de contribuir en su estado de salud, busca dentro de los remedios naturales su bienestar. Por eso, porque siempre tenemos que buscar qué hacer nosotros. ¿Bien? La medicina naturista es la parte de la medicina de tradición hipocrática, fijaros, que utilizaba elementos de la naturaleza como el aire, el agua, el sol, la tierra, las plantas, así como la necesidad de una nutrición sana. Y entiende al enfermo como una unidad, identificando la causa física como la psicológica, que puede desencadenarle la enfermedad, intentando no perjudicar al enfermo con el empleo de medicamentos. El hombre busca ayuda en la medicina alternativa, que le brinda un gran abanico de terapias, buscando en ellas el remedio a su mal, o a veces para evitarlo, procurándose así en la prevención encontrar su armonía, esforzándose en ser partícipe de su curación. La homeopatía. Sus principios se remontan a la antigua Grecia y a la India, con su milenaria medicina ayurvédica. Pero fue en Alemania cuando el doctor Hahnemann, a finales del siglo XVIII, con sus investigaciones le dio de nuevo forma, a través de la ley de similitud. Él decía que una sustancia capaz de producir una serie de síntomas en una persona sana es también capaz de curar sus síntomas, los síntomas semejantes en una persona enferma, administrando esa sustancia en dosis bajas o infinitesimales. Los medicamentos homeopáticos se preparan a partir de productos de origen vegetal, animal o de productos químicos, minerales u orgánicos. Se parte de tintura madre para los productos solubles en agua o alcohol y de trituración para aquellos productos que no son solubles ni en agua ni en alcohol. Durante su preparación es sometido a un doble proceso, dilución o dinamización. Desconcentración progresiva o dilución, que va del 1 al 10 o del 1 al 100. A partir de la tercera desconcentración o dilución, el producto se hace soluble y las siguientes diluciones se hacen ya con una solución hidroalcohólica. Se pueden realizar hasta 30 diluciones. Después de cada desconcentración o dilución, se procede a agitar fuertemente la solución. A este proceso se le conoce como dinamización, siendo el medicamento más efectivo cuanto más diluido esté. Al contrario, podría ser, ¿no?, que la medicina... Bueno, y ya continuamos con los remedios florales, o las famosas flores del doctor Bach. El doctor Edward Bach, investigador médico especialista en patología y homeopatía, él tenía la creencia de que el estado mental podía tener un efecto directo y muy poderoso sobre la salud física. Se dio cuenta que al tratar las personalidades y sentimientos de sus pacientes, sus desdichas y sufrimientos físicos, se aliviaban de manera natural al desbloquearse el potencial de la curación de sus cuerpos. Confeccionó 38 remedios florales desde los años más o menos 1926, 1934, 35, ahí hay un poco de cambio de fechas. Después, otros investigadores fueron creando otros remedios florales, o como el doctor Schuller, que creó sus 12 sales, que se utilizan muchísimo.
Bueno, me he pasado el efecto placebo. Es una sustancia sin efectos, directamente relacionados con el tratamiento de los síntomas o la enfermedad. Se le da al paciente una cápsula o un jarabe para beber y se le dice que tiene unas sustancias nuevas que han salido, que van a sanarle. Entonces, el paciente que realmente lo cree, funciona. El efecto placebo se hace en todos los estudios, ¿vale? Se utiliza la medicación realmente que se quiere investigar y medicaciones que no tienen nada más que... Pero bueno, vamos a hablar sobre el efecto placebo. Decíamos que es una sustancia sin efectos, directamente relacionados con el tratamiento de los síntomas o la enfermedad. La explicación fisiológica sería la estimulación de una zona específica del cerebro que le daría como resultado al enfermo la mejora del cuadro sintomático, dado que él se autoinfluencia y además tiene la esperanza y tiene el deseo y la fe de que eso le va a curar, ¿vale? Aunque sean unas pastillas que solo tienen azúcar. Bueno, la acupuntura forma parte de los tratamientos de la medicina tradicional china, que se sigue utilizando ya desde la antigüedad, pero no ha perdido su uso. Y dado que esta medicina ve al ser como un todo, tiene un repertorio muy extenso que va desde el exterior del cuerpo al interior. ¿Bien? Se trata todo. Se trata también no solo la parte orgánica, sino también la parte psíquica y la parte espiritual. Bueno, la reflexología es una técnica que se basa en aplicar presión sobre puntos concretos del cuerpo, reflejando los órganos tanto en los pies como en las orejas y manos. Tiene mucha tendencia, tiene mucho de la medicina china, claro, bien, porque en la medicina china se divide al cuerpo en órganos, bien, y en zonas reflejas, donde se trabaja algunas veces con las agujas, con masibustión, o en los pies y en las manos solo con presión, aunque también se puede poner acupuntura. Pero bueno, aquí vamos a hablar más bien de la reflexología. La reflexología se utiliza tanto en los pies, las manos, las orejas, ¿vale? No sé si a alguien le habrán dado reflexología, pero ya sabéis que es hacer presión sobre esa zona. Tanto en los pies como en las manos está reflejado el cuerpo, ¿bien? Entonces, tratando sobre una zona, ¿veis? Si miramos los pies así, pues sería la totalidad del cuerpo, donde la zona central sería la columna, ¿bien? Y cada lado corresponde con un lado del cuerpo, ¿vale? No sé si lo veis. ¿Bien? Y seguimos avanzando. La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio o para reconocer mentalmente un contenido sin sentirse, alejándose de las sensaciones corporales, pudiendo apartar su cuerpo para solo viajar con su mente. Su práctica ayuda a mejorar la concentración, la memoria, mejora el sistema inmunitario, aumenta el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional, que está ahora tan de moda, aliviando el estrés. Utilizado en culturas como la budista y el sufismo, fue adquiriendo con el pasar de los años relevancia, siendo cada vez más extendida su práctica, existiendo hasta hoy una variedad muy grande de métodos, pero todos llevan más o menos la misma idea. La relajación
Existen hoy en día multitud de técnicas que van todas ellas encaminadas a que el individuo relaje de forma voluntaria el tono de las masas musculares y todo el cuerpo o parte de él. Métodos y técnicas se basan en un entrenamiento regular y progresivo, porque no funciona con hacer un día la relajación. El cerebro no lo asume, hay que practicar. Los métodos y técnicas se basan en un entrenamiento regular y progresivo. Tienden en realidad a modificar indirectamente el tono del origen psíquico de la persona. Una de las técnicas más profundas es la autohipnosis, mientras otras se acercan más a la meditación. El yoga es una disciplina milenaria cuyo objetivo es el cuidado integral del cuerpo, mente y espíritu, en el que se trabaja la totalidad del ser mediante asanas, que son los ejercicios, la respiración, relajación y la meditación. Existen hoy en día un gran número de escuelas, siendo una fuente importante los maestros de la India, llegando con su práctica a ser un estilo de vida que sana y cuida la totalidad del individuo. Cuando uno empieza a practicar tanto la meditación como la relajación, va cambiando, va modificando toda esa parte psíquica, toda esa parte mental y emocional. En el momento que trabaja la parte emocional y la parte mental, el cuerpo también lo nota. Bueno, las técnicas magnéticas, aquí hay muchísimas, ¿bien? Pero yo he recogido Reiki, aunque haya muchas, ¿bien? Llamado malamente imposición de manos, ¿bien? Es una terapia natural que existe desde la antigüedad de los tiempos, tanto en Oriente como en Occidente. Mikao Usui, maestro japonés, creó una técnica conocida como Reiki. Él le dio forma, le dio estructura y le dio una filosofía. Filosofía que llevada a la práctica hace que tú cambies. Para poder enseñarle a sus alumnos y que estos aprendieran a sanarse y ayudar a sanar a los demás, porque él decía que si tú no estás bien, no puedes dar bien a los demás. Si tú no cambias, no puedes hacer que otros cambien. Los demás tienen que fijarse en ti y ver que tú eres sereno, que eres tranquilo, ¿bien? Pero no todas esas historias urbanas que hay sobre Reiki. Reiki es una cosa de lo más natural, puesto que es una energía que tenemos absolutamente todos, ¿bien? Y no es ni mágica ni esotérica. Es una técnica que cambia el pensamiento porque cambia el entendimiento, ¿vale? Y abarca a todo el ser, llegando a nosotros a través de cuando él falleció. Luego ya fue la guerra. Pero bueno, ellos pensaban que nosotros realmente no estábamos preparados para hacer esta técnica. Y de hecho, yo creo que al principio, cuando Reiki vino a España, yo creo que era así, porque había muchos descerebrados que hacían su cartel diciendo: soy maestro de Reiki y yo curo el cáncer. Barbaridades de esas que todos hemos oído. Cuando Reiki es un magnetismo que tenemos todos, ¿vale? No somos milagrosos ni milagreros. La palabra Reiki procede de dos kanji japoneses, Rei y Ki, perdón. Rei significa universal y se refiere a la parte espiritual, a la esencia energética y cósmica que interpreta todas las cosas y circunda todos los lugares y a todos los seres. Y Ki es nuestra energía vital. Esa energía vital e individual que rodea nuestros cuerpos,
manteniéndonos vivos y está presente, fluyendo en todos los organismos, y esta energía, cuando desaparece, llega la muerte. Él decía que somos como un microcosmos inmersos en un cosmos más grande, del que absorbemos la energía que necesitamos para estar bien. El magnetismo del cuerpo es el fluido eléctrico animalizado que da vida a todos los seres vivos que lo absorben y se lo asimilan. Y este fluido es el que da a los seres orgánicos movimientos y actividad y los hace distinguirse de la materia inerte. Al conjunto de estos fluidos vitales en los seres encarnados es llamado doble etérico, responsable del equilibrio entre el alma y el cuerpo físico. La cantidad de fluido vital varía de un individuo a otro. Este fluido vital puede ser transmitido. El individuo que tiene más puede darle al que posee menos. En la técnica de los pases magnéticos utilizados en los centros espíritas, el magnetizador transmite su propio fluido, siendo asistido en el cuarto de pases por los llamados fluidos espirituales, que es la materia del mundo espiritual, o la atmósfera de los seres espirituales, que es el elemento de donde ellos la extraen. Los espíritus y los encarnados actúan sobre los fluidos espirituales por el pensamiento y la voluntad. Los chakras. El cuerpo espiritual o psicosoma es el vehículo físico definido. El cuerpo espiritual se va modificando de acuerdo a la reforma moral del ser y producirá cambios para su bien. Los centros vitales o chakras más destacados son 7, los que conoce casi todo, bueno, yo creo que casi todo el mundo, aunque son más, pero bueno, los más destacados son 7 y están vinculados, entre otros, con el sistema endocrino, la hipófisis y la pituitaria. Y cada uno abarca un orden de órganos físicos, con sus correspondencias más etéreas y emocionales, que van desde los más densos y materiales, por estar más próximos a la tierra, para terminar con los mentales y etéreos y espirituales, que son los más cercanos al cielo. Para que haya una armonía en el ser, todos deben de funcionar en la misma sintonía, siendo igualmente importante todos. En el cuerpo espiritual, las propiedades del alma, en el que la mente y los actos comandan, comenzando por la zona genésica, que serían los más terrenales, para terminar con el que está en la cabeza, que sería el más espiritual. Pero todos tienen que funcionar en armonía. Por cierto, no hay nadie que pueda intervenir sobre ellos. Esas terapias que hay que dicen que actúo sobre los chakras, los armonizo, no puede ser, porque es algo que está en nosotros y que solo nosotros podemos comandar. Es verdad que hay técnica que ayuda a la persona a mejorarse. Una vez que la persona se mejora, los chakras también se van armonizando. ¿Bien? Los chakras también tienen mucho que ver con nuestra forma de vida. Bien, la persona que efectivamente no tiene para comer o no tiene un hogar donde vivir, el primer chakra, el genésico, realmente no puede tenerlo bien porque tiene un problema, ¿vale? Entonces, si el primero está mal, no puede espiritualmente estar bien. Tienen que estar en sintonía. Tampoco esa persona que se cree que es muy espiritual, que no es capaz de convivir en el mundo, porque se considera que es muy espiritual y todo el mundo le pone nervioso y todo el mundo le afecta, ¿vale? Y se cree que tiene muy desarrollado el chakra de la cabeza, bueno, pues lo tiene tan desorganizado como el que tiene el primero, porque todo tiene que funcionar en armonía. ¿Bien? Cada uno tiene su propio movimiento, cada uno tiene su propio ritmo. En la medicina ayurvédica dice que cada uno tiene su propio color, su propio nombre,
sus propias rosas, ¿bien? Pero realmente aquí queda muy bonito, ¿bien? Pero no necesariamente tenemos que imaginárnoslos así, pero nos sirve, ¿vale? Cada uno corresponde con los órganos que hay al lado, ¿bien? La evolución del masaje y sus diferentes técnicas han evolucionado con el pasar de los años, aunque ya se ha utilizado siempre, adaptándose no solo para curar el cuerpo físico, sino que además busca la sensualidad, las sensaciones físicas y relajante, usando aceites, aromas y productos como por ejemplo el chocolate. Con el pasar de las diferentes existencias, el ser humano, en su evolución y progreso, busca la armonía, no solo consigo mismo, sino que además comprende la importancia del cuerpo físico y cómo éste se refleja en su perispíritu. El arte del equilibrio debe buscarlo cada uno dentro de la gran diversidad de técnicas que están siempre encaminadas y creadas por el hombre y que quedan plasmadas en el cosmos para ser utilizadas a su vez, desarrollándose cada vez más, junto con la ayuda de la espiritualidad, cuyo fin es la armonización, y a su vez en el deseo de ayudar a los demás es como evoluciona el planeta Tierra, en el que ahora vivimos. El poder de la sanación llega cuando cambiamos de actitud hacia la vida. Por eso, trabajemos con gratitud en este arte. Gracias.